Bueno, pues mientras van llegando el resto, vamos a ir rezando el Regina Coeli. Los que lo hayáis rezado ya, pues os podéis unir de nuevo. Y bueno. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su promesa, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque el Señor ha resucitado en verdad, aleluya. Oh Dios, que has comunicado la alegría al mundo con la noticia de la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, concédenos por intercesión de nuestra Santísima Madre, la Virgen María, participar un día de la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, pues nada, vamos a seguir con las vigencias sociales. ¿Me oís bien ahora mismo o no? Sí. Vale. Entonces, estábamos comentando cómo Ortega y Gasset, en el ámbito jurídico, coge la idea de vigencia, del vigor que tiene una ley, porque tiene fuerza, porque el legislador la ha promulgado y la hace cumplir, y la amplía al campo de todo lo social. Lo social no solamente tiene lo jurídico, sino otra serie de vigencias con las que no me queda más remedio que actuar, que tenerlas en cuenta. Lo cual no significa, y ese es un rasgo importante, no significa que yo me dé cuenta. Puede que no me dé cuenta. Pero aunque no me dé cuenta, la tengo en cuenta. Voy a poner un ejemplo muy malo, ¿no? A ver, un ejemplo muy malo. Vamos a suponer que en tu comunidad o en tu familia hay una persona que es muy peculiar porque tiene un carácter no sé qué y cada vez que se menciona no sé qué, ella salta y fastidia el ambiente y se genera una tensión que no se sabe qué, ¿no? ¿Os suena este tipo de situaciones, no? Bien, puede que alguno de la comunidad o de la familia haya caído en la cuenta de que pasa eso. Pero ya ha pasado varias veces y entonces cada vez que la niña adolescente quiere salir y el papá le dice que no, todos los hermanos y tal procuran no mencionar nada porque si no la situación va a peor y al final acaban todos con el fin de semana amargado, ¿no? Es decir, a lo mejor alguno se da cuenta de por qué pasa y le pone nombre. Esto es porque mi hermana, menganita, es así y provoca esta situación en casa con papá. Y eso ha provocado un estado de vigencia que para evitar que esto vaya a mayores, todos miramos para otro lado, todos evitamos cierto tipo de conversaciones y de palabras. Ese está sufriendo la vigencia, en este caso es una vigencia mala, dándose cuenta de que eso está vigente. Pero los otros hermanos a lo mejor no tienen ni idea o solamente se da cuenta la madre, ¿no? Pero saben que como hagan algo, y entonces cuando esa situación se da inconscientemente, tienen en cuenta y actúan de tal manera porque eso tiene fuerza, tiene vigencia, ¿no? No sé si el ejemplo es lo suficientemente claro, ¿no? Entonces, para que una vigencia esté operativa, no hace falta que sea consciente. Es más, las vigencias más fuertes son aquellas, ¿no? Son aquellas que no son conscientes, porque no necesita de la conciencia para operar. Vigencia más fuerte cuanto más desconocida. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Antes, para ir a la iglesia, había cosas peores que llevar mascarilla y guantes. Tenías que llevar el largo de las faldas hasta los tobillos, aunque fuese verano, y tenías que llevar, si llevabas los hombros, un paño que te daba calor por encima de los hombros y unos manguitos en las manos, ¿no? Unos manguitos que eran horribles de ponerse y súper incómodos, que se enganchaban y se ponían sucios y había que limpiarlos, etcétera, etcétera, ¿no? Habréis visto fotos de gente con
con el pañito, los manguitos y demás, muy elegante. La verdad es que era muy elegante, todo lo que tenía de elegante lo tenía de incómodo, ¿no? Claro, cuando eso estaba vigente, ni la gente ni se lo preguntaba. Incluso a lo mejor las chicas cuando llegaban a tener la adolescencia querían tener sus manguitos y sus cosas, ¿no? Para ir así. En la medida en que eso va perdiendo vigencia, uno se hace cuenta, ¿y por qué tengo que ponerme unos manguitos? ¿Y por qué? Y ya unos empiezan a no llevarlo, ¿no? Es decir, y entonces la vigencia se siente. Oye, pues como no te los pongas, no entras en la iglesia. Y tú, niña, ¿qué haces viniendo a la iglesia así? Le dice el cura y la pone roja delante de todos los demás, ¿no? Y se sonroja y ya no se le ocurre volver. Pero ya está. Al hacerse consciente, se muestra que la vigencia en sí misma no es tan fuerte, que necesita un refuerzo exterior, ¿no? Las vigencias realmente fuertes, la sociedad que las tiene, pequeñita o grande, pueden ser vigencias de diferentes tipos, ¿no? Cuanto más fuerza tiene, más inconsciente es. Uno no se da cuenta que está ahí, ¿no? Ahora, la vigencia, al tener que tenerla en cuenta, te lleva normalmente o a sentir a ella o a discrepar. O a discrepar, ¿no? Bien. Hay cosas pues, que han estado muy vigentes, ¿no? Es decir, tú no podías vivir sin saber el fútbol. Pero es que no me gusta el fútbol, es que no te quedaba más remedio que enterarte. Eso tiene todavía mucha vigencia en España, ¿no? Y en Europa me imagino que en otros países también, ¿no? Tú intenta poner la radio un domingo por la tarde entre las 4, ahora ya no te digo entre las 4, a lo mejor está por la mañana, entre las 4 y las 12 de la noche. Y vas a una cadena, y vas a otra, y vas a otra, y vas a otra, y vas a otra, ¿y qué tienes? Fútbol, solo fútbol. Es que aunque odies el fútbol, tienes que aguantarte. Si quieres oír radio, tienes que oír fútbol. Es una vigencia social, ¿no? No sé si en Estados Unidos pasará con el béisbol o con el baloncesto o con el fútbol americano, ¿no? Es decir, el asunto es que eso tiene vigencia, ¿no? Y nadie se lo ha planteado. No, es que hay falta de libertad, no me ofrecen más programas de radio. No, es que eso tiene vigencia, ¿no? Otras cosas, sin embargo, el ejemplo que pone Julián María Sella es muy gracioso porque va teniendo cada vez más vigencia, ¿no? Es decir, si antes uno era vegetariano o no era vegetariano, no pasaba nada. No tenía vigencia social ninguna. ¿Había vegetarianos? Sí. Pero tú ni siquiera tenías que plantearte si estabas de acuerdo con ser vegetariano o con no serlo. O si era mejor ser vegano o ser vegetariano o no ser nada. ¿Por qué? Porque no tenía vigencia social ninguna. Ahora, eso ha ido creciendo poco a poco en la sociedad, a veces de maneras interesadas. ¿Y qué ocurre? Que ahora no pasa como cuando Julián Marías escribió esas páginas. Ahora todos hemos oído hablar de los vegetarianos. A lo mejor alguno de vosotros es vegetariano, o a lo mejor hay hasta comunidades con monjas veganas. No sé si eso es posible o no. Me imagino que sería un problema, ¿no? Pero hay algunas congregaciones que son vegetarianas, pero sin haberse lo planteado de siglos y siglos y siglos, ¿no? Bueno, pues ahora, quieras que no, tú tienes formada una opinión sobre eso. Si te parece una tontería, si te parece súper importante, si esos tipos al final van a tener falta de vitaminas o van a tener enfermedades, yo qué sé, ¿no? Si eso es muy caro, no es muy caro, pero tú tienes, te guste o no te guste, ya tienes una opinión. Y no se te ha pasado por la cabeza a lo mejor nunca hacerte vegetariano, pero ha cobrado vigencia. Es una vigencia pequeñita, te ha obligado a que pienses en eso. Con lo bien que se estaba sin pensar esas cosas hace 200 años, o no, vete a saber, ¿no? Y bueno, eso muestra cómo están las vigencias ahí, ¿no? Y bueno, los toros hoy, pues la tauromaquia, pues tiene vigencia solamente en ciertos contextos, pero realmente no es lo mismo que hace unos años. Ha ido perdiendo vigencia, ¿no? Bien. ¿Quién es el sujeto de la vigencia? La vigencia la ejerce la sociedad. SS, es la forma en que actúa SS, ¿no? Que no es un sujeto personal, ¿no? Ni suprapersonal, descansa en los individuos, ¿no? Y lo que hace es estar actuando. Está en gerundio, está actuando. Actuando de diferentes modos. A veces presiona. A veces puede llegar a coaccionar. Otras veces simplemente seduce.
La vigencia de la moda, por ejemplo, ¿no? No te coaccionan. O te compras este vestido o te mato. No. Pero te seduce, ¿no? A veces sí puedes sentir la presión, ¿no? Porque vives en un ambiente en que eso se mira mucho, ¿no? O a veces invita, ¿no? Antes, por ejemplo, era vigente en el ambiente religioso social español que la gente se pudiese plantear la cuestión de la vocación religiosa o la cuestión a la vocación sacerdotal. Entraba dentro de lo vigente. No era nada raro que entre los hijos uno o varios o todos se lo planteasen, ¿no? Que hubiese esa invitación, ¿no? Ahora esa vigencia no está, ¿no? Es algo que no está ahí, simplemente, ¿no? Y que este modo de estar actuando de esta manera lo que obliga a la persona, al individuo, es a contar con ellos. Estoy contando con ellos, con la vigencia. De manera que no me queda más remedio que asentir, que será lo normal, o discrepar de ella. A veces la discrepancia puede adquirir diferentes grados, o sea, ahora nos meteremos un poquito con la discrepancia, ¿no? Pero bueno, la discrepancia puede ser violenta, puede ser de grupo, o puede ser incluso, vamos a meternos ya que ha salido ahora mismo, ¿no? Puede ser bien vista. En el sentido siguiente, tú puedes puedes discrepar contra una cosa porque está de moda, está vigente, discrepar contra una vigencia. Volviendo al ejemplo de los manguitos en la iglesia, ¿no? Pues hubo unas décadas en las cuales estaba vigente entre las chicas jóvenes discrepar de sus madres y de sus abuelas, de manera que era visto como un signo de estar a la moda, de estar bien, discrepar de la vigencia de los manguitos. Todavía en una parte estaban vigentes los manguitos y en otra parte ya no estaban vigentes. O si quieres todavía más elaborado, ¿no? Esos grupos que se crean de gente un poco protesta, grupo protesta, pero en el fondo yo no me hago protesta de ese grupo porque me encanten sus ideas y sus ideales, sino porque está de moda pertenecer a alguna forma de grupo protesta. De manera que mi protesta en el fondo no es protesta. Estoy actuando por una vigencia, por decirlo así, un poco retorcidilla. ¿Se entiende? Más o menos. No es que yo pertenezca a un grupo ecologista porque estoy convencido de que proteste contra los plásticos en los océanos, porque esté convencido de que eso sea la salvación del globo y que sea algo vital e importante. No. Es que en mi ambiente social, si yo no estoy en un grupo ecologista de alguna manera, yo soy alguien que está out. Luego, la vigencia social es que yo esté contra algo que está vigente en mi sociedad. Hasta que llega un momento en que ser ecologista no se convierte en una vigencia por ser grupo protesta. Si quieres ser progre, si quieres estar a la moda, tienes que estar en eso, sino que se convierte en una vigencia más amplia. Hay de aquel que en la sociedad actual se le ocurra estar en contra de unos paradigmas ecológicos, porque ese sí que no está, ¿no? ¿Veis cómo el mismo tópico puede ir pasando por diferentes fases de vigencia, ¿no? De vigencia social, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Más cosas que podemos decir de las vigencias, son todas muy descriptivas, ¿no? Bueno, las vigencias tienen límites, son limitadas. Limitadas en el tiempo y en el espacio. Y a veces pueden, como consecuencia de eso, pueden chocar también entre ellas. En el tiempo implica que tienen un origen, tienen una vida y luego tienen un declinar. ¿Cómo se originan? Se originan, como no puede ser de otra manera, por un individuo. Pero no es que el individuo quiera hacer eso vigente. No basta que tú quieras poner algo. No, yo voy a ser un youtuber, que voy a ser un influencer, que voy a poner un canal que se llama algo de filosofía y voy a conseguir 2 millones de ¿cómo se llama esto? De suscriptores, tal, no sé qué. Voy a ser trending durante todo el coronavirus. Y dices, nah, no ve nadie el canal, ¿no? Tú ahí te matas a poner vídeos
y después ahí de que el ordenador casi se quema y nada, nada. Bueno, es decir, tú por más que quieras no puedes, ¿no? Hace falta que haya un número, una cantidad, un número suficiente de gente que eso que tú has hecho, claro, si tú no pones la canción o lo que sea, eso no va nunca a ser vigente. Pero hace falta un cierto número de personas, que no depende de ti, que sintonicen con ello. Que es posible porque formas parte de una sociedad. Y a su vez hace falta que haya cierta calidad para que eso cobre vigencia, porque ese número, si no hay un confluir en esa calidad, aunque pueda ser a veces un contravalor, sin esa calidad eso no se va a extender, ¿no? Lógicamente, esto está sujeto a la publicidad, está sujeto al poder en ciertas medidas, a la ingeniería social, ¿no? Son cosas bueno, que operan por ahí, ¿no? Pero hace falta eso, cantidad y cualidad. Un ejemplo que suelo poner de moda muy simpático es por qué se pusieron de moda los pantalones con raya, que son tan difíciles de planchar. No sé si esto os lo he contado ya o no. No. Bueno, pues esto fue cuando en España todavía éramos un gran imperio, aunque estábamos en ese sentido ya medio dominados por Napoleón Bonaparte y Francia, ¿no? Pero marcábamos las normas de la moda y de muchas cosas, ¿no? La corte española era referencia, ¿no? Y Fernando VII era un rey que iba por aquí, iba para allá, porque le desterraban, porque aunque era muy mal rey, los españoles le queríamos, no sabíamos muy bien por qué, pero le queríamos porque era nuestro rey, y así nos fue, y estas cosas, ¿no? Y entonces en una de esas super viajes de ahora Bayona, ahora Madrid, ahora me destierran, ahora vuelvo a ser rey, tal, tuvo que hacer una gran recepción en la corte, acababa de llegar de la cosa esta, toda su ropa de fiesta estaba en los baúles, y al sacarla no había ningún pantalón que estuviese liso. Y los criados le sacaron uno, que era el que estaba menos mal, que había quedado con la arruga como una raya perfecta ahí de la presión del baúl, como una raya, como si fuese un pantalón planchado. Y entonces el rey salió con ese pantalón. Y a partir de ese momento la corte y en el resto del mundo se empezó a copiar los pantalones planchados con raya, ¿no? Pues bueno, hay una persona, hay un ambiente, un número, se reviste de cierta cualidad, estar a la última en lo alto de la sociedad. ¿No? Y dices, bueno, pues así se origina la vigencia, ¿no? A veces son cuestiones así muy anecdóticas, otras veces pueden ser programadas, queridas, ¿no? Hasta cierto punto, aunque nunca basta uno, ¿no? Luego la vigencia tiene una fase de crecimiento, de expansión, se hace anónima, que es el momento máximo de vigor de la vigencia, y luego ya empieza a declinar, ¿no? ¿Cómo declina la vigencia? Pues declina bien porque cesa, o sea, tiene fases, bien porque cesa o bien, que es lo más frecuencia, porque es sustituida por otra. En el caso de la moda, estas vigencias se convierten en círculos, ¿no? Con lo cual lo ideal es no cambiar de talla y conservar la ropa 4 o 5 años. De manera que siempre estarás, una vez has invertido en un armario de 4 o 5 años, ya tienes ropa para estar a la última siempre, porque vuelve, ¿no? La moda vuelve, ¿no? Eso sí, no tienes que cambiar de talla. Bien, pues el cesar de una vigencia bueno, puede tener muchos factores, ¿no? Pero normalmente es porque el ámbito, hay ideas, creencias que van entrando que afectan a esa vigencia. A veces puede ser simplemente un factor de suspensión, ¿no? Por poner ejemplos de la moda, da uno muy simpático y de España también, Julián Marías. En España, si veis las fotos de hace 70, 80, no, 100 años, es muy divertido porque ves a tus abuelos o a tus bisabuelos que en pleno verano en el pueblo están ahí con un traje de pana, ¿no? Y dices, y con una chaqueta de pana. Y dices, ¿este cómo no se está muriendo de calor asado si eso es como un microondas pero de ropa, ¿no? Y bueno, era la vigencia social, ¿no? Y tenías que ir así. Y te endomingabas así. Ibas chorreando sudor a todas partes. Pero tenías que ir así, ¿no? Y claro, hubo la guerra civil. Eso supuso 3 años en los cuales
todas esas normas vigentes quedaron en suspensión, en que cada uno iba vestido como podía. No iba de uniforme porque no había uniformes para todos, pero todo valía. ¿Eso qué hizo? Que al retomarse a la normalidad, ¿no?, ya no fuese necesario volver a esa ropa incomodísima. Y hubo gente que ya se sintió con la libertad de seguir con trajes de un paño más ligero, más llevadero, más así, ¿no? Entonces, hay fenómenos que pueden provocar una suspensión, ¿no? Por ejemplo, ahora el coronavirus puede estar provocando una suspensión de ciertas vigencias. Podríamos estar atentos a ver qué cosas, cuando cambie la situación, continúan y cuáles han sido interrumpidas, ¿no? Una guerra, una epidemia, a veces una crisis económica, a veces un hecho que pues un personaje famoso, empiezan todos a una a decir no sé qué. Y yo recuerdo una época en que a la parroquia me venían a demandar rosarios, gente que yo ni me imaginaba, chavales que no pisaban nunca la iglesia, venían a pedirme rosarios y tal, y no sé qué. ¿Y por qué venían a la iglesia por rosarios? Porque un tal Beckham había salido en no sé qué fotos llevando un rosario atado, creo que era al tobillo, no sé si era al tobillo o a la muñeca, ¿no? Y entonces era vigente, ¿no? Era vigente. Claro, descubres que no querían el rosario para rezarlo, ¿no? No se había dado una conversión repentina, ¿no? Bueno, estas cosas están ahí, ¿no? Bien. Las fases, si sacamos las fases que tienen una vigencia, esas fases se suelen relacionar con tres factores, ¿no? Uno son las generaciones. Hay vigencias que son de una generación, la generación de mis padres, la generación de mis abuelos. Pasada esa generación, esa vigencia cambia y vuelve otra. A veces se alternan, ¿no?, por la ley del péndulo. Otras fases de las vigencias en la historia de los pueblos van según la edad, ¿no? O sea, tú mismo, cuando tienes, ahora que tienes la edad que tienes, vas vestido de una manera, por unas vigencias. Dentro de 10 años dirás, ¿y cómo será posible que yo me hubiese puesto eso, ¿no? Tú pregúntale a los que sois ahora con papás en edad Beatle, ¿no?, que estuvieron a ver, que te enseñe fotos de cuando iba melenudo y con pantalones de campana, ¿no?, o bombachos. Bueno, pues sí, tu padre se pondrá de colorines para enseñarte esas fotos, pero eran con las fotos a lo mejor con las que salía con tu madre, ¿no?, porque era lo vigente y jamás se las volvería a poner, ¿no? Pero papá, tú hacías eso. Y él dirá, pues sí, hijo, ¿no? Bueno, pues a ti te pasará también, ¿no? Y porque hay vigencias que están sujetas a la edad, ¿no? Y pueden cambiar, ¿no? Y hay otras, la tercera, ¿no?, que tienen una permanencia. Son como más constantes, ¿no? Aun estas que duran a lo mejor no son de una edad ni de una generación, sino que duran varias generaciones independientemente de la edad, estas suelen estar más relacionadas con las vigencias que constituyen la trama de una sociedad. Bien, si esto es la vigencia en el tiempo, las vigencias en el espacio tienen también sus límites, ¿no? En el espacio puedes tener vigencias globales, o continentales, o nacionales, o locales, ¿no? O incluso familiares, ¿no? Pues no es que hay una vigencia que solamente es en mi familia, ¿no? Es que en mi familia todos, antes de sentarnos a comer, de pie detrás de la silla, damos un saltito, ¿no? Pues bueno, cuando vaya tu novia a comer a casa por primera vez, le explicas lo del saltito, ¿no? Y te da mucha vergüenza, porque se le ocurrió a tu tatarabuelo que no sé qué para celebrar no sé cuántos, ¿no? Y ha seguido vigente desde entonces y nadie lo ha caducado, ¿no? Y además el que no lo haga queda desheredado, ¿no? Con lo cual tiene una presión añadida, ¿no? Bueno, como está así en el espacio, igual que están en el tiempo, estas pueden también estar en conflicto. En los conflictos entre vigencias van a normalmente a superponerse las que tienen más vigor, las que están en una fase en el tiempo más fuerte, ¿no?, más inconsciente, ¿no? Y en esas pugnas
pues a veces se dan cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener que en el espacio haya una pugna que relacionada con el tiempo lleva a una situación curiosa. Por ejemplo, el tema del tabaco y la mujer. Al principio había una vigencia global, por decirlo así, de que la mujer no puede fumar. Esa vigencia empieza a ser sustituida en las ciudades por la alta sociedad, porque la mujer de alta sociedad, sofisticada, elegante, que está a la última, fuma. Y entonces la mujer puede fumar no en su casa, puede fumar con las amigas, puede fumar en las fiestas, puede fumar en ciertos ambientes y ahí está bien visto. Y está en lucha con el no fumar. Pero además de esos espacios, por decirlo así, personales, esto puede pasar así en la ciudad. Pero si vas al campo, tú que eres fumadora de alta élite y que te vas con tu pitillo súper elegante ahí en la ciudad, como vayas al pueblo y en el pueblo te vean fumar, no puedes volver a tu pueblo en 20 años, ¿no? Porque eres la fumadora, ¿no? Porque ahí la vigencia anterior sigue arraigada, ¿no? Entonces se van dando esas situaciones de pugna entre vigencias que son curiosas, ¿no? Y bueno, sirven para describir, ¿no? Esto que pasa con la moda, que pasa con estas cosas, pasa también con los valores y con las cuestiones religiosas. Y dependen de las personas. O sea, el cristianismo pasó de ser algo prohibido a ser algo vigente, de tal manera que si tú querías estar en la élite del Imperio Romano tenías que ser cristiano, aunque no hubieses hecho catequesis y aunque no tuvieses un encuentro personal con Jesucristo. Y entonces los cristianos se tuvieron que inventar las catequesis posbautismales, porque la gente se bautizaba y no había forma de no bautizarles. Y a saber por qué se bautizaban, ¿no? Y eso influye en los sistemas de evangelización, en los sistemas de muchas cosas, ¿no? ¿Por qué ha pasado? ¿Por qué? Porque el emperador todavía no lo ha puesto obligatorio, pero el emperador se ha bautizado. O se ha hecho cristiano aunque no se haya bautizado. Y eso está ejerciendo ya una vigencia y una presión viva sobre el resto, ¿no? O sea que estas cosas, bueno, pues tienen varias caras, ¿no? Hay en la vigencia, además de tener espacios y pugnas, hay veces que tienen muchos matices, ¿no? Es decir, se distinguen en el espacio. En castellano hay un ejemplo que ayuda a entenderlo, ¿no? Hay vigencias parciales en el espacio. Es decir, y en castellano tenemos como tres palabras, ¿no? Tenemos el paisano, tenemos el forastero y tenemos el extranjero. Y estas tres palabras señalan cosas distintas. Si tú vas a un pueblo y no eres del pueblo, toda tu vida serás un forastero, aunque lleves 40 años de cura o en una comunidad sirviendo en ese pueblo. Eres un forastero. Y formas parte del pueblo, ¿eh? Pero formas parte del pueblo como forastero. Que en el fondo hay algo que para ti te pueden tolerar, porque como no eres de allí, tienes esas cosas raras, ¿no? Eres un forastero. Pero tú eres un forastero es distinto de que eres un extranjero, ¿no? Porque el extranjero, ese sí que no se entera de una serie de cosas que hay que hacer y se las toleramos o no se las toleramos, porque es que viene de Estados Unidos o es que viene de Vietnam, ¿no? No se entera, ¿no? Bien, todos nos damos cuenta que a un paisano no se le pasan ciertas conductas. Al forastero se le pasan algunas, otras no. Y al extranjero se le disculpan más porque es que es extranjero, ¿no? Ese tipo de vigencias, bueno, fijaos, pueden pasar también en ámbitos religiosos. Según nuestras espiritualidades, congregaciones, carismas, etcétera, tenemos una serie de concreciones que dentro del común denominador de somos católicos todos, cristianos o lo que sea, hace que nuestra forma de celebrar la Eucaristía se cante en un estilo de canciones u otro. Si yo las canto fuera, a lo mejor no tienen la misma vigencia o no se capta el sentimiento o lo que se quiere transmitir cuando se canta dentro de mi comunidad propia, ¿no? No es malo, muestra la riqueza, ¿no? Lo que no puedo pretender yo es que lo que está vigente como tal para vivir Pentecostés en mi supergrupo de no sé qué, de no sé cuántos,
se convierta en vigente para todo el cosmos mundial, ¿no? No, oye, pues hay campos parciales de vigencia de las cosas, ¿no? Bueno, eso puede ayudar también a entender a veces cosas que cuando no las pensamos, pues dificultan la comunión o dificultan la convivencia a nivel religioso o a otros niveles, ¿no? Ahí ya cada uno que saque el partido que pueda esto, ¿no? Bien. Bueno, puede haber vigencias que tengan un campo total de aplicación y el otro extremo es cuando ya se anula, ¿no? Y la vigencia desaparece, ¿no? Desaparece del campo. Vale. Muy bien. Una última cosa de las vigencias que nos puede servir para detectar en las sociedades algunos rasgos es que cuando tenemos una sociedad fuerte, a diferencia de una sociedad débil, una sociedad fuerte es cuyo fundamento está firme, ¿no? Una sociedad débil está en crisis de fundamentos, en un momento de crisis. Una sociedad fuerte pide discrepar. No solamente no le parece mal que alguien ataque a sus vigencias, sino que le parece bien, ¿no? Una sociedad democrática fuerte tolera perfectamente que haya grupos separatistas e independentistas. No le caen bien porque quieren desgajar la nación, ¿no? Si la nación esa es fuerte, ¿no? Que el pueblo de, ¿cómo se llama este? Patones, ¿no? Fue el que se declaró república independiente durante la guerra civil y así no le atacaron ni los de un bando ni los del otro, ¿no? Bueno, si Patones se declara independiente, pues mira, que quieran declararse independientes, pues bueno, tienen derecho a discrepar, pero soy fuerte, o sea, que ellos quieran que haya una parte que discrepe en ese sentido, no me afecta, porque estoy con un fundamento firme. Ahora, si resulta que el momento en que la nación se encuentra es débil y surge un grupo que discrepa, la reacción es reprimir la discrepancia. No se tolera. Porque entonces esa discrepancia se ve como una amenaza. La discrepancia es una amenaza. Y por eso, un Estado cuanto más débil es, una sociedad cuanto más débil es, más necesita reprimir de manera violenta o fuerte las discrepancias. Y cuanto más fuerte es, menos represión necesita. ¿Por qué? Porque su fundamento está bien. ¿Y qué es este fundamento? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que hace débil o fuerte a una nación en este sentido? No es la economía, no es el ejército, no. Es precisamente una trama de vigencias generales. No hace falta solamente, con una no basta, ¿no? Tiene que ser un conjunto. Y dentro de ese conjunto caben cosas contradictorias, o sea, hay márgenes para tal, ¿no? Y este conjunto va relacionado con lo que hacia afuera produce orgullo. Vamos a poner dos ejemplos. Uno yanqui, estadounidense, y uno español, que funcionan como un poquito al revés, ¿no? El pueblo norteamericano, no lo sé, los que sois norteamericanos me corregís, normalmente se caracteriza, visto desde fuera, porque tiene una gran capacidad de autocrítica consigo mismo. De manera que en el cine, en la literatura, tú ves que ellos mismos se ponen a sí mismos a caldo del Vietnam, de los presidentes, de la corrupción, de lo que sea, perfectamente. Ahora, como el que haga una película o una crítica contra cómo funcionan los Estados Unidos, sea un español, un francés, un no sé qué, entonces la reacción es no.
Esto no es así, ¿no? Es curioso, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen muy vigente que ellos son una nación y que tienen que sacarla adelante con su autocrítica, pero que ellos son la nación que hay que defender de los demás, ¿no? El de fuera no tiene derecho a criticarme, yo sí, ¿no? Entonces, forma un poco parte de una de las tramas de la identidad nacional norteamericana. Y en este sentido, yo creo que les funciona bien como nación, porque les hace fuertes para mejorar por la autocrítica interna y también para mantener una unidad de cara al exterior, ¿no? Los españoles solemos ser al revés, ¿no? Es decir, al revés en parte, ¿no? Porque nos encanta que los demás nos critiquen, ¿no? Es algo curioso, ¿no? No quiere decir que todo el mundo lo piense así, ¿no? Pero es decir, es que tú ves que unos franceses te han dicho, unos yanquis te han dicho, Trump ha dicho de España, el presidente de China ha dicho de España, tal, no sé qué, y nosotros, sí, 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 ¿no? Tenemos ese afán cainita, ¿no? Que decimos entonces con la palabra cainita, ¿no? Entonces, lo que nos dicen los demás, en vez de unirnos, apoya nuestra división interna, ¿no? Eso sí, somos una nación muy resistente, ¿no? Es muy famosa esa frase, yo creo que era de Bismarck, aunque no estoy seguro, ¿no? No he visto nación más fuerte que la nación española, porque con tantas guerras civiles que siempre ha estado dividida contra ella, mitad contra mitad, todavía sigue subsistiendo sobre la faz de la tierra, ¿no? Pues en parte es verdad, ¿no? Pero bueno, es decir, también hay elementos que nosotros vemos, ¿no? que nos hacen sentir orgullosos de ser españoles, ¿no? A veces el problema está en localizarlos, ¿no? Pero bueno, esa trama de vigencias generales tiene que ser un conjunto que aglutine elementos de identidad, elementos espirituales, proyectos, ¿no? No basta, por ejemplo, Europa. Dices, pues Europa tiene vigencia. Pues en ciertas cosas. El proyecto europeo, ahora que estamos celebrando estas cosas, era un proyecto que surge de unos pensadores cristianos que había en Italia, en Francia y en Alemania, ¿no? Inspirados en unos ideales de valores compartibles por todos, pero con una identidad fundamentalmente, por decirlo así, espiritual o ideal, ¿no? Ahora, en vez de tener esa identidad espiritual de Europa, la hemos sustituido por un proyecto OCDE, ¿no? Un proyecto, no, el proyecto euro, ¿no? Lo hemos sustituido por el proyecto euro, ¿no? Claro, esto es suficiente para crear una cohesión, una trama de vigencias. Pues como son conscientes de que esto no es suficiente y los valores religiosos no dan unidad, ¿qué se está haciendo? Invertir millonadas en educación para crear una conciencia, para ir creando estas vigencias. ¿Cómo se hace eso? El plan estrella de Europa, el plan más costoso de Europa, es el plan Erasmus. No somos conscientes de lo que se gasta en eso. Pero eso consigue que una generación y otra generación y otra generación vayan creando una conciencia y una trama de vigencias de yo he estado en un proyecto Erasmus de cooperación en el tercer mundo con no sé qué. Claro, ya no soy yo españolito o yo italiano o yo alemán, no. Era un grupo en que había franceses, italianos, españoles, tal. Era un grupo europeo. Y ya va creando unos lazos que va haciendo posible que surjan unas vigencias que soporten lo que inicialmente es un objetivo económico, ¿no? Bueno, pues un poquito esto sería lo que quería deciros de las vigencias, que como veis es muy sencillo. Sobre todo nos da una herramienta para pensar lo social, ¿no? Para comprender cómo funciona y para pensarlo, para poder situarnos. Si hacemos estadísticas y encuestas de opinión y de cosas, podemos observar cómo van vigencias o no, y eso también lo podemos hacer a nivel religioso, no solo a nivel político o a nivel educativo, sino lo podemos hacer a nivel religioso, ¿no? Para saber qué necesita, cómo incidir, detectar problemas, ¿no? Y cosas de estas. Muy bien, pues ¿alguna pregunta tenéis? Yo, Víctor, tengo una pregunta. Sí. ¿Dentro del asentimiento no habría grados también, igual que en las discrepancias? ¿Dentro de? Del asentimiento. Hemos dicho podíamos Claro, asentir o discrepar. sí, claro que sí. Todo Ah, es vale. graduable. Sí.
Ahora, el asentimiento más fuerte es el automático, el que ni te das cuenta, ¿eh? Ahí no confundamos asentimiento con que yo quiero estar de acuerdo con esta vigencia. Vale, vale, O vale. sea, en el momento que tú digas, yo quiero ser español y patriota, quiere decir que en ti no está suficientemente vigente, porque si no, es que te saldría solo, sin pensarlo. ¿Vale? Sí. Otra pregunta, Andrea. Sí. Entonces, ¿qué diferencia habría entre una vigencia y una moda? La moda es un tipo de vigencia. Es decir, tú puedes, si utilizas un lenguaje amplio, puedes identificarlos, ¿no? Hay modas de valores, modas de sociedad, modas de ropa, modas de deportes, ¿vale? En ese sentido podrías decirlo así, ¿no? Ahora, la vigencia lo que subraya es el carácter coercitivo o de presión que tiene, o sea, la fuerza que tiene, el vigor que tiene. Y un vigor que radica precisamente en que como entra muy radicalmente en la constitución de la persona, en su dimensión social, ni te percatas de él, ¿no? La moda suele tener un contexto más superficial, ¿no? No afecta tanto a la identidad. Vale. Hay gente que piensa, por ejemplo, eso se ve, gente que piensa que una moda puede afectar a la identidad de algo. Sin embargo, cuando tienes un poquito más de profundidad, dices, no, esto es una moda pasajera, no hay que darle más importancia, ¿no? Ahora, como te equivoques, la lías. Ahora, como sea algo que te esté tocando una vigencia, eso puede corromper o puede favorecer un cambio social, ¿no? Bueno, yo iría por ahí. Muy bien. Pues Antonio, yo soy Javier. Sí, dime, Javier. Mire, no entiendo muy bien por qué tiene más fuerza la vigencia que está oculta. Porque o sea, veo que una vigencia se puede ver, uno puede sentir más orgullo. No sé, no entiendo muy bien por qué el desconocimiento genera más fuerza en la vigencia. No es, míralo al revés. Está tan vigente que ni te das cuenta. O sea, no se trata de que yo busque que sea inconsciente, sino que es al revés. O sea, una moda me arrastra en la medida en que yo, sin darme cuenta, de repente me compro esos zapatos. Es que está tan vigente que me los han hecho comprar sin darme yo ni cuenta. Sin embargo, si yo me doy cuenta de que para ir a la moda tengo que comprarme estos de estos otros, quiere decir que todavía no tiene la fuerza suficiente como para convencerme sin hacérmelo pensar. O sea, míralo no desde el posteriori, sino desde el a priori. ¿Vale? Claro, el sociólogo, cuando tú ya lo miras con una intencionalidad, tú te das cuenta de las vigencias, de algunas, ¿no? Entonces ya ahí sí, y los que hacen política, los que hacen propaganda, publicidad, planes de comercialización, también los que evangelizan, también los que hacen ideologías, ¿no? Todos estos tienen una parte de su trabajo que es detectar y saber modificar, ¿no? Sin que la gente se dé cuenta. Por eso, por ejemplo, la vigencia de una ideología como la de género juega a infiltrarse sin que tú te des cuenta. O la ideología para meter eutanasia o para meter aborto juega con que se infiltre de una manera no consciente, de manera que tú te cambias las categorías de pensamiento, hacen vigentes otras categorías de pensamiento, de manera que tú enfrentes la realidad diciendo sí, si abortar es normal. Lo ves normal. El problema es cuando te das cuenta. Si te das cuenta, la vigencia pierde fuerza, porque ahora puedes que la intentes cambiar o puede que te subleves contra ella. No sé si me explico. Sí. Vale. Gracias. Muy bien. Una pregunta respecto a esto último. Soy María. Sí. Aunque yo no sea consciente, siempre puedo discrepar porque pienso de otra manera. O sea, Sí. no me fuerza una vigencia a actuar de una forma. En la medida que tú eres una persona madura que ejerce su libertad, tienes un dominio sobre las vigencias, claro. Sea consciente o inconsciente de la vigencia. Claro. O sea, tú puedes... Lo que pasa es que la tienes que tener en cuenta. O sea, tú no puedes darte cuenta de que es, entre comillas, una vigencia, ¿no?
Pero dices, es que esto es absurdo, yo voy a hacer esto otro. A mí esto no me parece adecuado, voy a hacer esto otro. No por ir contra la vigencia, no por ser rebelde, sino porque en tu libertad te parece que es mejor la otra opción. Gracias a eso cambia la sociedad, cambian las vigencias también. Vale, gracias. Sí. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, porque empezar el siguiente tema en 2 minutos es como poquito, entonces lo que haremos el último día de clase, que es el próximo, será dedicar como 20 minutos a tener la noción básica de lo que es un sistema, cómo sistematizar una sociedad por interacción o por función, el funcionalismo, que son las 2 categorías básicas, será muy sencillo, y luego veremos como 3 o 4 casos de cambio social o de no cambio social, que es lo que en la última parte del ejercicio tenéis que hacer, ¿no? En ese ejercicio tenéis que elegir de los diferentes tipos de cambio social uno. Tú eliges uno, solamente uno. Y ese uno tienes que decir muy brevemente en qué consiste. Y poner un ejemplo. Un ejemplo de la vida social, pero también un ejemplo de la vida religiosa. La vida religiosa puede ser vida de comunidad, vida de diócesis, vida de parroquia, vida de iglesia mundial, lo que a ti te parezca. No hace falta, porque para poderlo esto hacer bien necesitaríamos hacer súper encuestas, tener una base de datos muy clara. Pero sí, una vez que tienes eso, lo que me importa a mí es que tú veas que eso se puede utilizar para hacer cambios pastorales, por ejemplo, o mejoras pastorales. O detectar movimientos que estás habiendo en un sitio que a lo mejor no te dabas cuenta por qué se estaban produciendo, ¿no? Lo que me importa a mí es que veas cómo aplicarlo. Luego ya que aciertes más o menos, vas a ser injusto de todas, porque no tenemos un conocimiento de ese nivel de la realidad, pero por lo menos que veas que se puede aplicar ahí, ¿no? Lógicamente, cuando lo aplicamos a la Iglesia, mantenemos la visión, los que somos creyentes, los que no lo podéis hacer como queráis, ¿no? Pero para los creyentes esto no significa pensar la Iglesia como sociedad, aunque la Iglesia tenga una dimensión social, que es observable y estudiable como sociedad, sabiendo que no se reduce a ello. O sea, en la Iglesia los mecanismos de cambio social, los análisis sociales nos dan datos de su realidad y funcionan. Pero sabiendo que siempre el alma de la Iglesia es el Espíritu Santo y que por lo tanto hay detrás otra realidad que escapa y supera al estudio sociológico. Pero es cierto que el estudio sociológico te da una perspectiva que te puede ayudar. Por eso la inmensa mayoría de las diócesis y también la inmensa mayoría de las congregaciones, así que están extendidos por muchos sitios, tienen elementos o personas, a veces se llaman así, tienen un departamento de sociología, ¿no? Para ir detectando, sociología religiosa, cómo cumplir su misión, cómo cumplir su tarea, ¿no? Eso no significa que lo que el departamento de sociología diga, luego vaya el obispo o el superior general y lo aplique. No. Pero es un dato que tiene. Ahí estaríamos siempre lo que veíamos al principio de curso, ¿no? La sociología no es la última de las ciencias que rige al resto, ¿no? Es una herramienta que está ahí, humilde, que da lo que da de sí, pero que ayuda a pensar la realidad y a conocerla, ¿no? También la realidad religiosa. Muy bien, pues nada, un placer veros. Bueno, no sé cómo salir de la tableta que he puesto aquí de pizarra, así que me despido así con la pizarra puesta. Vale. Adiós. Buena semana. Nos vemos. Adiós. Adiós. Una pregunta, José Antúnez. Sí. ¿Hay algún estudio hecho sobre ¿Quién qué eres? medios? Soy ¿Quién Aarón, eres? perdón. ¿Dónde estás? No te veo. Bueno, eres Álvaro, me has dicho. Aarón, Aarón, dime, Aarón. ¿hay algún estudio hecho de cómo se desarrolla la conciencia o qué medios hay para desarrollarla o para no desarrollarla? Para, digamos así, para dormirla o para despertarla. Bueno, a nivel psicológico tienes muchos, a nivel pedagógico también. Es decir, yo me imagino que pensados a la contra, públicos no habrá. Por ahí habrá gente que los habrá hecho para manipular o lo que sea, ¿no? Pero de cómo funcionan los mecanismos psicológicos, los mecanismos sociales, eso está hecho, claro que está hecho.
Eso sí. Algo así que sea más divulgativo. Tendría que buscarlo yo. Ya, eso me lo apunto y te lo busco. Vale. Vale. ¿Cómo Gracias. educarla? Muy bien. Fenomenal. ¿Ya no hay más preguntas? Bueno, yo ahora me voy a la tutoría. Si queréis más preguntas, en 5 minutos estaré en la tutoría. ¿Estáis preguntando o no? No, venga. Hasta luego.